Hoy estoy lleno de optimismo. He tenido la suerte de moderar esta mañana la mesa de infraestructura verde con un, digamos, potencial de ponentes de alto nivel, los cuales me han transmitido bueno, muchos principios, ¿no? He aprendido muchas cosas. La primera es que hoy en día tenemos un reto muy importante. Y el reto muy importante es que tenemos que proteger nuestros ecosistemas. Tenemos que impedir el impacto de la pérdida de la biodiversidad y hacer frente al cambio climático. Necesitamos unos ecosistemas sanos, impulsados por la biodiversidad de las vidas que la habitan, que sean capaces de proporcionar a la sociedad bienes y servicios de alto nivel y también generar un gran valor e importancia económica. Ejemplos claros, por el suministro de agua, el aire puro, que sean contenedores del carbono, que mejoren la calidad de nuestros suelos, que mitiguen esas inundaciones, que fomenten la diversificación de la economía local o que podamos disfrutar de ellos de una manera disfrutando del paisaje o del ocio. Pues esto es lo que nos ofrece la infraestructura verde. Es una forma inteligente e integrada de gestionar nuestro territorio, que mejora la conectividad entre espacios naturales y que nos proporciona estos servicios ecosistémicos. Pero este concepto no es nuevo, es la filosofía de ERRI. Hace 50 años, casi 50 años, Jacques d'Angermont, experto en urbanismo, sostenibilidad, paisaje, apostó por el medio ambiente y decidió montar o fundar esta empresa como una consultora de gestión del territorio y medio ambiente. 50 años más tarde, Jacques ha cumplido uno de sus objetivos. Ha generado la plataforma de infraestructura verde en Estados Unidos. Con todo ello, deciros que la aportación española ha sido muy importante. Jacques ha contado con la presencia de Arantxa Muñoz, una especialista en gestión del territorio que estuvo en la Generalitat Valenciana, a la cual escuchó hace 3 años en una conferencia en Berlín y la fichó para su equipo. Arantxa está trabajando mano a mano con el equipo de ERRI, ¿vale?, en definir los conceptos de infraestructura verde, la metodología, cómo plantearlo a diferentes escalas, nacional, regional o local, ¿vale?, y gestionar los procesos para que ahora existan unas herramientas donde los técnicos puedan acceder. En sí, se ha montado una plataforma donde existen las buenas prácticas, donde hay casos de éxitos y donde los técnicos, gestores del territorio pueden acceder a diferentes aplicaciones, ¿vale?, además de generar esa conectividad ecológica. Por lo tanto, tenemos herramientas que ya están en vuestro alcance, pero no es la pieza clave, ¿no? La pieza clave es que también haya una conectividad entre los diferentes organismos, entre confederaciones geográficas, entre gestión de montes, gestión territorial, entre las administraciones, que permitan que la infraestructura verde siga adelante. Y también está a vuestro alcance toda la tecnología. Cada vez tenemos más conocimiento de nuestro territorio. Tenemos grandes volúmenes de información que vienen a través de sensores medioambientales. Podemos cotejar información de campo con imágenes satélite, con LIDAR. Tenemos ahora la obtención de datos a través de drones. Tenemos herramientas que permiten analizar, modelizar el territorio y tomar buenas decisiones. Está ahí la tecnología. Ahora necesitamos que los expertos las pongan en uso. Por eso os voy a presentar a Bárbara Pons, que es doctora en urbanismo y experta en arquitectura del paisaje. Gracias, Diego. Bueno, les voy a hablar muy brevemente de planificación inteligente y sostenible a nivel local, regional y suprarregional. Siguiendo el hilo de lo que le comentaba Diego, lo que me gustaría insistir hoy, yo sé que aquí hay gente en el auditorio que no son necesariamente planificadores del territorio, urbanos, pero sí que considero que el concepto de la infraestructura verde, que es un tema que se va a ir oyendo cada vez más, intentar fundamentar bien o explicar mejor por qué debe ser la base de esta planificación inteligente y sostenible. Aquí brevemente vemos
los 12.000 años de historia de los asentamientos urbanos, desde que el Homo sapiens hizo la revolución agrícola. Empezamos con asentamientos como los que se pueden ver a la izquierda de la imagen y en relativamente poco tiempo hemos pasado a construir ciudades, que probablemente es la construcción más compleja que ha hecho la humanidad. En ese tiempo, y solo contando desde el siglo XX, lo que llevamos del siglo XXI, las ciudades han crecido exponencialmente. Han pasado de menos de 800 millones de personas a principio, en torno al 1900, a albergar a casi más de 3.900 millones de personas en el presente. Y este crecimiento de las ciudades, sabemos, por perspectivas de Naciones Unidas y de otros organismos, que va a seguir creciendo al menos hasta 2050 a un ritmo bastante sostenido. En cuanto a la planificación o cómo hemos ido diseñando estos asentamientos, durante muchísimo tiempo hemos ido haciendo estos asentamientos a la escala humana, que era nuestra escala de medida y con las tecnologías que cada época permitía. Sin embargo, los últimos 60 años han sido una anomalía en la historia de los asentamientos urbanos en los que, en vez de planificar pensando en la escala humana, hemos priorizado a un nuevo dios que se llamaba el coche. Y hemos creado ciudades adaptadas al coche. Esto ha generado, ¿qué tipo de ciudades? Pues ciudades de las que todos tenemos experiencia, donde, debido a este crecimiento exponencial que les comentaba, se están generando impactos sobre los ecosistemas, sobre la biosfera, que al final es nuestro soporte vital, como contaminación del aire, inundaciones más o menos periódicas o olas de calor prolongadas, sumada al efecto de ola de calor que se produce en los espacios altamente urbanizados. Todos estos impactos y estos retos para los centros urbanos demandan de nuevos conceptos y nuevas herramientas. El concepto de infraestructura verde realmente no es que sea el invento de la rueda o el descubrimiento del mar, hace referencia a redes de espacios abiertos y sistemas de organización del territorio de los que ya hablábamos en el pasado, pero introducir el concepto de infraestructura como algo que soporta, una estructura que da soporte en este caso, a los asentamientos humanos, ya sean rurales o urbanos, pequeños o grandes, junto con la palabra verde, que hace referencia a la biosfera, a algo vivo, a algo más relacionado con la percepción y el bienestar humano, pues es un concepto muy potente que está entrando con mucha fuerza en la planificación a todas las escalas. A la escala casi continental, como ahora veremos, o semicontinental, como se ha hecho en Estados Unidos, a la escala europea, como la Unión Europea tiene ya una iniciativa de infraestructura verde, a la escala nacional, el Estado español también tiene el mandato de definir una estrategia de infraestructura verde y, por supuesto, a las escalas más regional y local. ¿Por qué infraestructura verde y por qué introducir los ecosistemas naturales a todas las escalas de planificación? Porque nos dan beneficios que cada vez vamos teniendo más evidencia de su cuantificación, tanto beneficios sociales, ambientales y también económicos, que cada vez somos más capaces de poder poner en números para poder priorizar su ejecución o su inversión o su implementación en todo tipo de entornos. Este es un caso, muy brevemente, es un caso similar al que los que sean de aquí de Madrid conocen, como el caso de Madrid-Río, y es un caso muy famoso que se produjo en la ciudad de Seúl, donde después de 70 años de haber metido un arroyo que se inundaba bajo tierra, entre los años 2003 y 2005 se decidió recuperar y devolver a la superficie, generando un parque fluvial en una zona muy densa de la capital de Corea del Sur, y lo más interesante es que se empezaron a medir objetivamente cuáles eran los beneficios de reducción de inundaciones, reducción del efecto isla de calor y beneficios de todo tipo. Básicamente, con lo que me gustaría que se quedaran hoy es con esta idea de empezar a entender las ciudades, sobre todo los asentamientos urbanos, como un ecosistema. Hay un Jan Gehl, que es un experto danés en planificación urbana a la escala humana, en devolver las ciudades a la escala humana, dice que hoy en día sabemos más del hábitat del oso panda que del hábitat del Homo sapiens. O sea, realmente se nos ha olvidado, hemos empezado a hacer ciudades tan rápido, que se nos ha olvidado de verdad cómo vivimos mejor en las ciudades. Entonces, para poder planificar de manera inteligente y sostenible estas ciudades hay que entenderlas como ecosistemas, como una interrelación de 5 sistemas o subsistemas, de los cuales hay 2 muy importantes, que son continuos
el sistema de infraestructura verde, sistema de espacios abiertos, sistema verde, como se le quiera llamar, y el sistema de infraestructura gris, que quizás es un sistema más asociado a los asentamientos urbanos, que incluye pues, carreteras, energía, datos, saneamiento, etc. Luego hay otros 3 sistemas que completan lo que sería de forma muy simplificada una ciudad, un asentamiento urbano, que serían el sistema residencial, el de equipamientos o social y el sistema productivo, pero que estos sistemas ya son discontinuos, se pueden organizar en el territorio de manera discontinua, lo cual da mayor flexibilidad. Los 2 primeros sistemas tienen la característica de la conectividad. Han de ser continuos para funcionar bien. No nos sirven tener grandes zonas verdes aisladas dentro del territorio regional o de la ciudad. Para que la biodiversidad fluya y los otros beneficios asociados han de ser continuos. Por eso el concepto también corredor como un elemento también que entra con mucha fuerza en la planificación es otro tema relevante asociado a esta idea. Les quiero presentar de manera muy rápida lo que el creador de ESRI, Jack Dangermond, ha estado trabajando en el último tiempo. Es una iniciativa personal como gran legado que quiere dejar a su país, a Estados Unidos, y ha creado un gran portal web, una plataforma para generar lo que se define como la infraestructura verde de Estados Unidos. Es un gran portal web donde lo que se ha recogido es toda la cartografía disponible hasta la fecha de los grandes elementos que conforman la infraestructura verde a escala del Estado, de Estados Unidos, a escala federal o nacional, que son los humedales, toda la red hidrográfica en su conjunto, los hábitats críticos, las grandes masas forestales, la agricultura prioritaria, espacios culturales de valor cultural o recreativo y también las zonas de riesgo de desastres por inundación, por pendientes elevadas, etc. De manera muy simplificada, se podría decir que la infraestructura verde es la combinación de todos estos espacios junto con las conexiones estratégicas entre ellas. Hay un documento que está accesible en la web que pueden consultar. A escala regional sería así, a escala local también se aterriza. Es un concepto multiescalar que quiere trabajar desde la escala del país a la escala de barrio y lo que propone esta gran plataforma es la herramienta para que los ciudadanos o los planificadores de escala local puedan seguir contribuyendo a definir esta gran infraestructura verde que debe ser el soporte de los asentamientos urbanos sostenibles o cada vez más sostenibles del futuro. También repasar brevemente que también aquí en España estamos trabajando a las diferentes escalas. El Gobierno, el Ministerio de Medio Ambiente está trabajando en la estrategia de infraestructura verde a nivel estatal. Las comunidades autónomas, muchas como Galicia, que hemos visto en la mesa redonda esta mañana, ya están trabajando también en la suya. Y a nivel más de área metropolitana o local, les quiero enseñar brevemente un ejemplo de Barcelona, que es el Plan Verde y de la biodiversidad, cómo reintroducir en este caso el funcionamiento beneficioso de los ecosistemas dentro de la trama urbana, de la trama densa urbana de Barcelona, y básicamente es generando corredores desde la escala metropolitana hasta intervenciones a escala de barrio. Esto es otro proyecto muy interesante basado en un río del área metropolitana, se llama Agenda Besós, porque es en torno al río Besós, cómo generar todo un sistema, toda una agenda, una planificación no estática, sino un proceso dinámico de gestión del territorio basado en el esquema o la infraestructura verde del territorio, pero para llegar más allá, a los temas de urbanismo, educación, sistemas sociales, etcétera. Y por último, también muy brevemente, hablarles de una experiencia que quizá ya conozcan, que Barcelona lleva trabajando unos años, que es este concepto de las supermanzanas, donde se está intentando, sobre todo en el centro de Barcelona, que es una trama donde hay muy poca superficie verde y una muy alta densidad de personas, de usos de edificios, elaborar una red que permita crear supermanzanas combinando las manzanas de la trama actual. Es un plan muy interesante donde combina las 2 redes que les comentaba anteriormente. Un ejemplo muy claro deriva de un plan de movilidad donde se reestudia todo el sistema del transporte público y la movilidad blanda, la peatonal y la ciclista, y se combina con la red verde, con la red de infraestructura verde futura que debe tener la ciudad. Hay beneficios objetivos, estamos devolviéndole al peatón la superficie que le corresponde o que tenía en la ciudad histórica, la ciudad de antes de mediados del siglo XX, y priorizando también el transporte público y la movilidad blanda, estamos limpiando el aire, reduciendo el efecto isla de calor, estamos
mejorando la salud de los ciudadanos, etcétera, etcétera. Hay un montón en estos momentos. También les quiero decir que hay varios proyectos piloto, que no es una tarea fácil intervenir en la trama densa urbana, hay muchos retos que derivan. El proyecto piloto del Poblenou, en concreto, ha sido bastante polémico, pero bueno, que creemos que esta línea de trabajo de construir las redes de infraestructuras verdes dentro de las ciudades, las regiones y los estados es una línea hacia la que necesariamente vamos a ir moviéndonos. Nada, con una imagen de Barcelona, me despido. Muchas gracias, Bárbara. Ya nos vamos. Hola. Sois ya muchos los que estáis disfrutando de la ventaja competitiva que supone trabajar con una aplicación como ArcGIS Pro. Una aplicación adaptada a las exigencias de los proyectos GIS actuales. Para todos los que aún no habéis dado el salto a Pro y bueno, para todos en general, permitidme que os cuente 10 cosas que hacen que ArcGIS Pro marque la diferencia. Bien, en primer lugar, empezamos con el entorno de trabajo. ArcGIS Pro nos habilita para trabajar con información geográfica sin importar si para ello necesitamos utilizar mapas, escenas 3D, tablas o gráficos. Ya no hablamos solo de mapas, hablamos de proyectos. En el número 2, ArcGIS Pro es una aplicación conectada. Efectivamente, cuando trabajamos en un proyecto GIS, normalmente intervienen varias personas y varios departamentos y es necesario que la información fluya entre todos ellos. Desde ArcGIS Pro accedemos de forma inmediata a todo el contenido compartido en mi organización, ya sean capas, mapas, herramientas de análisis, etc. Bien, además, ArcGIS Pro está conectado con el Living Atlas, que es el mayor repositorio de contenidos geográficos del mundo. Y aquí podemos encontrar imágenes de satélite, mapas base, datos sociodemográficos y multitud de recursos provenientes de fuentes oficiales que podemos utilizar en nuestros proyectos. Pasamos ahora al punto número 3, los gráficos. Los gráficos son un recurso muy potente para comprender mejor nuestros datos y tomar mejores decisiones. En ArcGIS Pro podemos crear distintos tipos de gráficos dinámicos que nos van a ayudar a revelar la información escondida en nuestros datos espaciales. Por ejemplo, aquí tenemos en pantalla la producción agrícola de distintas parcelas. Cada uno de estos puntos es una de esas parcelas y mediante estos gráficos podemos ver que la mayor producción la obtenemos gracias a los cultivos de cebada y de trigo. En este otro gráfico de aquí vemos que la producción de avena es mucho más homogénea que la de trigo o la de cebada, que, como veis, es mucho más dispersa. Y este otro gráfico de aquí nos da la relación entre el tamaño de la parcela y la producción. Lógicamente es una relación muy evidente, pero vemos que para parcelas ya con gran tamaño esta relación no empieza a no ser tan significativa. Lo interesante de estos gráficos es que están enlazados con el mapa, de manera que si navegamos o filtramos nuestros datos en el mapa, los gráficos se actualizan de forma inmediata. Por ejemplo, aquí me he quedado con las parcelas de mayor tamaño y veo que corresponden a cebada y exactamente son estas 5 parcelas de aquí. Bien, pasamos ahora al punto número 4, en el que vamos a hablar de edición productiva. Sabemos que una de las tareas que más tiempo consume es la edición de información geográfica. ArcGIS Pro está diseñado para hacer esta edición mucho más productiva a través de herramientas inteligentes que necesitan un menor número de clics. Por ejemplo, vamos a arreglar aquí estos desperfectos. Además, podemos utilizar también plantillas compuestas que nos permiten editar varios elementos de forma simultánea. Por ejemplo, en esta red de saneamiento voy a digitalizar invernales, acometidas y pozos de registro. Como veis, con tan solo 5 clics y gracias a estas plantillas compuestas, pues estoy editando, en este caso, 9 elementos a la vez. Imaginad el tiempo que nos ahorra este tipo de prácticas. Pasamos ahora al punto número 5, que es uno de mis puntos favoritos, y hablamos del
Análisis científico. En investigación, en ciencia de datos, es muy habitual utilizar algoritmos de machine learning, de reconocimiento de imágenes, de análisis multivariable. En ArcGIS Pro podemos incluir en nuestros análisis los paquetes de cálculo en Python desarrollados por la comunidad científica y además nos podemos conectar a la herramienta de análisis estadístico R. De esta manera, ArcGIS Pro se convierte en una herramienta apropiada para el científico de datos. Y os cuento este ejemplo que tenemos en pantalla. Aquí tenemos zonas que representan observaciones de proliferación de praderas marinas y podemos cruzar esta información con datos de todo el océano y a través de algoritmos de Machine Learning podemos buscar aquellas zonas que tienen las mismas condiciones físicas y químicas del agua donde hemos observado donde hemos detectado estas praderas marinas. A través de estos algoritmos podemos obtener un resultado como este de aquí, que es un mapa de la predicción de la proliferación de praderas submarinas. Bien, pasamos ahora al punto número 6, en el que vamos a hablar de imágenes y, en concreto, vamos a hablar de funciones raster. Las imágenes son una valiosa fuente de información, cada día más accesible, por ejemplo, a través de drones, pero muchas veces no se explota su potencial por lo difícil y lo complejo de los tratamientos que hay que aplicar en estas imágenes. Las funciones raster nos permiten aplicar procesos sobre nuestras imágenes de forma rápida y sencilla y muy intuitiva. Y además podemos crear modelos que ejecuten varias de estas funciones raster de forma secuencial para obtener productos algo más sofisticados. Por ejemplo, en pantalla tenemos imágenes de Landsat de antes y después del incendio de Doñana que sucedió este verano. Pues bien, a través de este modelo de funciones raster podemos calcular la variación del índice de calcinación en esta zona, entre el antes y el después, y obtener de esta manera la superficie que ha sido afectada por este incendio. Lo interesante de estas funciones raster es que las podemos guardar y las podemos compartir con toda la comunidad de usuarios para que las utilicen con sus propios datos. Por ejemplo, también tengo imágenes de otro incendio que desafortunadamente también ocurrió este verano en León y podríamos utilizar esta misma función para calcular esta superficie quemada en estos incendios en la zona de León. Bueno, pasamos ahora rápidamente al punto número 7, en el que vamos a hablar de simbología. Un mapa no es un mapa sin una simbología adecuada y los profesionales de estos sabemos lo difícil que es crear una simbología correcta que además se muestre fluida en todas las escalas de nuestro mapa. Bueno, pues ArcGIS Pro nos ofrece nuevas formas de gestionar esta simbología a través de, por ejemplo, los símbolos multiescala. En pantalla tenemos un mapa de Sudán, de los distintos hospitales, núcleos de población y pistas de aterrizaje que utilizan las avionetas para poder acceder a los núcleos de población. Bueno, pues a esta escala veis que esas pistas de aterrizaje se representan simplemente con puntos amarillos, pero cuando yo me acerque un poco más, veis que el símbolo cambia para mostrarme el tipo de pista de aterrizaje y también veis que el avioncito me indica también la orientación en la que está esa pista. Esta diferencia, este cambio de simbología lo gestionamos solamente, en la misma escala, en la misma capa, sin necesidad de copiar y pegar la capa. Como veis, solamente estamos trabajando con esa simbología. De esta manera creamos mapas con mejores acabados en mucho menos tiempo. Pasamos ahora al punto número 8. Vale, el punto número 8 es que ArcGIS Pro nos permite crear mapas cacheados vectoriales. Los mapas cacheados vectoriales, a diferencia de los cacheados raster tradicionales, se crean en un tiempo mucho menor y ocupan un espacio también mucho menor. Y lo interesante también de estos mapas cacheados vectoriales es que se adaptan a la resolución de pantalla del dispositivo que esté
utilizando. Pero una de las cosas más interesantes en cuanto a estos mapas cacheados vectoriales es que podemos generar múltiples productos finales a partir del mismo cacheado. Por ejemplo, aquí tenemos unos datos de León que yo he publicado a través de ArcGIS Pro y he convertido en un servicio cacheado vectorial, y a partir de este mismo cacheado puedo simplemente utilizar otra simbología para generar otro mapa con otros colores, y aquí pues otro más y todos los que yo desee. De esta manera, estos mapas cacheados vectoriales nos ayudan a rentabilizar la inversión que tenemos que hacer a la hora de generar cartografía, porque podemos crear múltiples productos que le podemos ofrecer a nuestro usuario, y además este usuario es capaz también de modificar esta simbología. Por cierto, este mapa de León, este mapa cacheado de León, se ha cacheado en 1 minuto y su cacheado ocupa, vamos, os lo puedo pasar en un archivo adjunto porque ocupa solamente unos pocos megas. Bien, nos queda el punto número 9 y aquí vamos a hablar de 3D. En los últimos años sabéis que se ha disparado la demanda de proyectos que requieren el análisis y la representación en 3D. El profesional que utiliza ArcGIS Pro se da cuenta de que puede llevar a cabo este tipo de proyectos sin necesidad de cambiar de aplicación. ¿Por qué? Pues porque ArcGIS Pro puede trabajar con con distintos tipos de datos 3D. Aquí, por ejemplo, tenemos una representación de edificios en la zona de Valencia que han sido dibujados a partir de la huella de catastro y su altura ha sido calculada a partir de datos LIDAR. De la misma manera, tenemos representado todos los árboles cuya posición y altura también es real y ha sido calculado a partir de este LIDAR. No solamente trabajamos con LIDAR aéreo, sino que también podemos representar LIDAR terrestre. En este caso tenemos en esta escena datos que nos ha facilitado Leica, que han sido obtenidos con su dispositivo Pegasus 2. Y esta escena de mobile mapping, estos datos de mobile mapping nos permiten tener escenas muy realistas y además nos van a permitir también llevar a cabo mediciones muy precisas en nuestras escenas. Cuando trabajamos con información 3D tenemos distintos niveles de detalle, desde cubos sencillos hasta texturas realistas, y podemos trabajar tanto outdoor como indoor, lo que nos permite, por ejemplo, calcular rutas de evacuación dentro de edificios. Por último, os quiero contar también que en ArcGIS Pro podemos importar y trabajar con modelos BIM, que ya sabéis que es la metodología que se está utilizando en arquitectura, ingeniería y construcción. En nuestros mapas. Aquí tengo representados distintos tipos de hidrantes en la ciudad y para cada uno de ellos tengo la fecha de la última revisión. Bueno, pues puedo crear rápidamente una expresión con Arcade en la cual, vamos a venirnos aquí, calcule la diferencia entre, bueno, la diferencia en días entre hoy, 25 de octubre, y la fecha de última revisión. Con el dato resultante, pues voy a utilizar ese dato resultante para crear estos puntos más grandes y más opacos y que de esta manera queden resaltados aquellos hidrantes que necesito revisar con más urgencia. Lo interesante de este mapa es que se va actualizando, es decir, dentro de mañana o dentro de una semana, pues se vuelve a hacer el cálculo y la simbología cambia. Lo interesante también de todas estas expresiones Arcade es que son transversales y funcionan en toda la plataforma, con lo cual, si yo publico este mapa a través de ArcGIS Pro, pues puedo también acceder a esas expresiones dentro de ArcGIS Online. Y bueno, llegamos ya. Quiero añadir un punto extra, y es que ArcGIS Pro es la aplicación que supone el punto de encuentro entre el técnico GIS y el resto de implicados en el proyecto geográfico, ya que desde ArcGIS Pro puedo publicar todos estos mapas, todas estas herramientas de análisis y todas estas escenas 3D para que sean consumidas con distintas aplicaciones de la plataforma ArcGIS.
Y es que, en definitiva, en la era del WebGIS, contar con ArcGIS Pro es más importante que nunca. Muchas gracias.